Su padre la detestaba porque no era muy inteligente, pero nunca imaginó quién llegaría a ser. Cuando Julio y Karen se conocieron en la escuela, no esperarían que 15 años después estarían contrayendo matrimonio, y mucho menos que tendrían dos hijas preciosas que serían el gran amor de ambos. De igual manera, tampoco se esperaban que toda su felicidad se vendría abajo cuando al nacer la segunda hija, Esmeralda, Karen falleciera repentinamente en medio del parto, dejando Julio, a Clara y a Esmeralda solos en una casa cerca del lago. Fue así como Julio tuvo que armarse de valor para criar a sus dos hijas solos, lo cual sería un verdadero reto considerando que Clara apenas tenía 2 años y que Esmeralda era una recién nacida, pero para su fortuna muchas personas en el pueblo lo conocían. Habían conocido a Karen y sabían su historia, de manera que no dudaron en ayudarlo tanto como pudieron. Poco a poco las niñas fueron creciendo y Julio continuaba haciendo su mejor esfuerzo para darles todo a sus hijas, aunque muy en el fondo aceptaba que tenía cierto rencor por Esmeralda debido a que fue por su nacimiento que su esposa se había ido de este mundo. Julio y Karen no eran originarios de aquel país donde vivían, de hecho era de un país que quedaba en otro continente, y él siempre quiso ir de vuelta a su hogar natal, donde se encontraban sus padres y los padres de Karen. De manera que se habían propuesto ir de vuelta a su país por medio de un programa becado que recibía estudiantes con excelentes calificaciones, en compañía de 4 personas. La idea de Julio era hacer que sus hijas se volviesen unos estudiantes prodigios para que aplicasen el examen de la beca, lo obtuvieran y así podrían irse todos de nuevo a su país natal, donde las cosas se le harían más sencillas. Les contó el plan a sus hijas y ellas se contagiaron del entusiasmo de su padre. Querían hacerlo sentir orgulloso y ayudarlo a volver con sus abuelos. Clara era muy buena con los números y las matemáticas. Se le daba muy bien. Su maestra la halagaba por sus excelentes habilidades numéricas, así que constantemente estaba obteniendo excelentes calificaciones en cada una de sus actividades. Por otro lado estaba Esmeralda, a quien realmente no le gustaba estudiar. No disfrutaba ninguna de las materias de la escuela y solo disfrutaba pintando y dibujando, actividad en la que era demasiado buena para ser verdad, pero que no era tomada en cuenta dentro de las habilidades para concursar por la beca. Julio se sentía impacientado por Esmeralda. No sacaba buenas calificaciones en la escuela como su hermana, al contrario, eran una de las peores de su clase. Él intentaba ayudarla a estudiar, pero Esmeralda parecía distraerse demasiado y no se concentraba en lo que su padre le decía. Hasta que un día se molestó tanto que decidió dejarla en casa por varios días como castigo, cosa que no le gustó en absoluto a Esmeralda, porque en clase su maestra la animaba a pintar diciendo que era muy buena. De modo que Esmeralda le rogó a su padre que le permitiera continuar estudiando. Le mostró una carta escrita por su maestra y Julio se sintió apenado. No tuvo otra opción más que llevarla de nuevo a clase. Esa semana se llevó a cabo la prueba para la beca en la que participó Clara, pero que debido a sus nervios no pudo culminar y quedó descalificada. Julio estaba muy molesto y de la ira le gritó a Esmeralda y le dijo que si no hubiese sido por ella, su Karen estaría viva, que ella no hacía más que estorbar. Esmeralda estaba muy triste y no dejó de estarlo por varios días, donde Julio dejó de hablarle. Pero en clase la maestra le había dicho que participara en un concurso de pintura y dibujo, donde recibiría como premio un viaje a otro país acompañada de sus familiares. La pequeña Esmeralda no estaba segura de participar, pero su maestra la llenó de valentía y al final aceptó. Participó y tuvo que esperar el resultado, que llegaría 3 días después. Aquellos 3 días pasaron rápidamente y los resultados llegaron. La maestra los llevó hasta la casa de Esmeralda y felicitó a Julio por el excelente premio de su hija. Julio no estaba enterado de tal concurso ni del premio, pero cuando notó que Esmeralda había logrado lo que Clara no había podido, no pudo evitar sentir vergüenza por la actitud que había tomado con ella meses antes. Se disculpó con Esmeralda y le preguntó si quería ir a su país natal junto a él y a Clara, a lo que Esmeralda le dijo que sí. Desde entonces Julio no volvió a tratarla mal y por el contrario, siempre le estuvo agradecido por lo que había hecho por él y por su hermana. Recuerda siempre que no podemos ser malagradecidos ni mucho menos malintencionados con las personas que más nos quieren. La familia es una de las cosas más preciadas que tenemos en este mundo y por tanto debemos respetarlas y cuidarlas como si fuéramos nosotros mismos. Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.